el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos arrancando una nueva semana de trabajo gracias al gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción hoy Wilixa Arcaya supliendo temporalmente a nuestro querido Kenger Jaramillo. En los controles está César González, en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo les recordamos que pueden escucharnos y vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope y en diferido estamos en lacavilla.com. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, doctor Neomar Hernández. Un saludo para usted y para toda la audiencia de este prestigioso programa. De verdad, yo le pregunto a usted algo, doctor Hernández, o mejor dicho, candidato a doctor, porque mire que ahorita con esa cosa que está pasando en España, el título falso, hay que tener mucho cuidado. Un escándalo en España con gente con títulos forjados, títulos falsos, altos dirigentes, etcétera. Y tú estás diciendo que los títulos míos son falsos, son comprados, son sacados en una caja de detergente. ¿Qué te pasa, Daniel? Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene una maestría, más sin embargo aún no ha culminado el doctorado. Así es. Por lo tanto usted no es doctor, sino doctorante. Pero es que yo nunca he dicho que yo sea doctor. El que empezó con el remoquete fuiste tú. Bueno, porque es una forma de respeto, pues. Usted sabe que yo lo respeto mucho a usted, doctor. Sí, no, sí, es mutuo. Es una forma de jalarle, pues, porque uno también tiene que echar su jaladita de vez en cuando, ¿no? Está bien. ¿Verdad? Está bien. Una cosa tan aburrida. Mire, Neomar, es importante ver, y quería empezar el programa de hoy diciéndole a la gente, muchísima gente me ha preguntado a través de las redes sociales y a través de mensajería, ¿no? También, oye, ¿qué va a pasar en Siria? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo se está poniendo esto de feo? Etcétera, etcétera. Y yo creo que, por supuesto, vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Por hacer explicaciones pronto con expertos en el área. Seguramente hablaremos con el profesor Elija Balián, seguramente podremos hablar de nuevo con José Ricardo Tomás y con otros expertos en la materia. Yo lo que les puedo decir es que, sinceramente, aquí en Europa, la preocupación es real. Los comentaristas de la prensa, inclusive de pequeñas ciudades como la que yo me encuentro, están sumamente preocupados por la retórica guerrerista que se ha apoderado en especial del discurso ruso y del discurso iraní. Las amenazas vertidas hoy por el régimen de los ayatolás en contra de Israel, indicando que Israel se le había acabado su estrategia de golpear y correr y que iba a recibir un merecido castigo pronto, ha encendido las alarmas. Israel atacó unas posiciones iraníes en Siria, desde las cuales se amenazaba el territorio israelí, y en ese ataque murió un alto oficial iraní encargado del manejo de los drones con los cuales se atacaban posiciones de Israel en la frontera cercana a los Altos del Golán. Entonces estamos hablando de que sí hay una situación bien peliaguda, hay una situación bien difícil, y hay muchísima gente, Neomar, que entonces intentan hacer esas sumas
donde el cero mata al cero, ¿no? Entonces te dicen, bueno, entonces si allá se prende la cosa, entonces aquí, como este está aliado con los de allá, entonces por aquí lo van a agarrar y lo van a sacar así, lo van a montar en el portaaviones y lo van a lanzar por la borda. Y yo le digo a la gente que la historia ha demostrado lamentablemente que en el caso de Venezuela, cuando los Estados Unidos en la era contemporánea ha ido a la guerra y ha coincidido esa guerra con la presencia en el poder en Venezuela de dictadores, los dictadores terminan atornillados. Ejemplos: la Primera Guerra Mundial atornilló a Juan Vicente Gómez. La Segunda Guerra Mundial atornilló al posgomecismo, tanto a López Contreras como a Medina Angarita. La Guerra de Corea atornilló a Pérez Jiménez. Eso es algo que nunca se debate y se revisa, ¿sabes? Lo que significó la Guerra de Corea para Pérez Jiménez, inclusive en términos de ingreso petrolero, porque la Venezuela fue de importancia geoestratégica en aquel entonces para los movimientos militares de los Estados Unidos. Y más cerca, recordemos cuando Estados Unidos se mete en las guerras de Afganistán y de Irak. Aquí gobernaba Hugo Chávez y recordemos todo lo que ocurrió con el petróleo y todo lo demás. Entonces, yo creo que lo menos que deberíamos hacer, sinceramente, es desear una guerra, en principio, ¿no? Y en segundo lugar, deberíamos calcular bien las cosas. Yo veo muchos analistas, porque ahorita conversaba con un amigo el fin de semana. Aquí han salido una cantidad de analistas, chicos, expertos en misiles, expertos en geopolítica, ¿no? Yo los veo por Twitter hablando y diciendo cosas. Yo digo, bueno, pero ¿esta gente de qué habla, no? Pero me preocupa mucho el tema, porque siento que no se puede analizar de una forma tan superficial como se analiza, por las implicaciones que tiene. Además de eso, sigo llamando la atención sobre algo, Neomar. Es necesario dejar de alimentar las falsas expectativas con respecto a salidas instantáneas como las sopas de sobre en cuanto a la situación en Venezuela. Eso de que, no, bueno, se empieza la guerra ya y entonces como Nicolás es amigo de aquel, entonces vienen aquellos para acá y lo sacan a este primero y después sacan a aquel. Esos análisis pretaporté, que son como la cuestión aquella, ¿cómo que se llamaba? La jarrota del sabor, la gente se acuerda, que era una cosa instantánea, que tú se lo echabas al agua y entonces el agua se pintaba de morado y ya tú tenías el fresco que te ibas a tomar. No, mire, las relaciones internacionales no son así. Y sinceramente, para terminar ya, Neomar, con este comentario puntual que quería hacer, es necesario que la gente sepa que las relaciones, no hay una cosa más decepcionante que el juego de la diplomacia de las potencias. Porque muchas veces uno se imagina que cónchale, ahora sí, y termina ocurriendo todo lo contrario. Así que mucho cuidado con esos cálculos. Bueno, y esto no es necesariamente decir que Nicolás Maduro esté fortalecido, ni que Nicolás Maduro necesariamente vaya a afrontar sin obstáculos lo que le viene, ¿no? Y lo que le viene es, en términos de lo que él persigue, bueno, quedarse por lo menos 6 años más en el poder. Y esto es un balde de agua fría, por no decir que para la mayoría de los venezolanos, para todos los venezolanos. Pero eso no es tan automático, porque hay países que son reales, pues que viven más allá de la encuesta, que viven más allá de que las encuestas son respetables, ¿no? Siempre y cuando tengan algún ápice de sensatez, pero que viven más allá de los escenarios prefabricados que trata de montar el gobierno, y me refiero a estas elecciones, por ejemplo. Para mí es un escenario completamente prefabricado, como por ejemplo, como las casas, nuestros amigos que nos escuchan en la Florida o que nos escuchan en cualquier parte de los Estados Unidos, pero sobre todo en la Florida porque es donde más se ve, esas casas que ya vienen con los paneles de drywall, ¿no? Que son, o sea, la casa tú la armas como un Lego, pues. Esa cosa es para mí más o menos lo que es la elección del 20 de mayo próximo. Porque hay un país, Daniel, cuya economía hace aguas día tras día. Y entonces, al final del día, a ti lo que te queda es preguntarte, bueno, ¿y qué vas a gobernar tú? Por supuesto, esta no es la pregunta que le asalta el pensamiento a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le da igual lo que tenga que gobernar. Le da igual inclusive si tiene que gobernar una especie de terreno baldío donde no quede nada al final del cuento. Pero ese es otro tema, porque independientemente de que esa sea la creencia del gobierno,
hay muchos obstáculos de aquí a allá. De hecho, tantos obstáculos como los que se enuncian en las declaraciones, que veremos, aún no sabemos cuál va a ser la dimensión real de esas declaraciones en el plano de la acción, pero de las declaraciones que siguen siendo las mismas, de que no se va a reconocer esa elección. Vamos a ver cuáles van a ser esas implicaciones posteriores al 20 de mayo, Daniel. Pero fíjate, hablando de varias cosas y de estas cosas que uno cree también que son necesarias aclararles a la gente, hay mucha expectativa sobre lo del juicio en la Asamblea Nacional, la aprobación del antejuicio de mérito. Y más allá del criterio numérico y de la discusión, porque la discusión este fin de semana, ¿cuál fue? Bueno, de juristas de lado y lado, que unos decían, mira, que se requieren tantos votos, se requieren solamente que la mayoría más uno de los votos del total de diputados de la Asamblea Nacional para iniciar el juicio. Y otros, entonces, yo no sé por qué, a veces, como me dijo un amigo por ahí, parece que hasta actuando como defensores de Nicolás Maduro, dicen, no, eso no es así, se requieren 2/3. Mire, independientemente si se requieren 2/3, que estamos hablando de más de 100 diputados, si se requieren 84, que entiendo es la mitad más uno de lo que tiene la Asamblea Nacional, independientemente del criterio numérico, o sea, hay que poner los pies en la tierra, y es verdad. O sea, yo no estoy diciendo que yo esté en contra del antejuicio de mérito. Mire, muy lejos, y además por una causa tan evidente, ¿no? Que la hemos denunciado tanto en este programa, como son los sobornos por el caso de Brecht, que en Venezuela, al tiempo en el que estamos nosotros hablando, no ha dejado ningún culpable. Pero que eso lleve a un escenario práctico posterior, bueno, eso es mentirle, ¿verdad?, a la gente. O sea, que eso vaya a derivar en que realmente al día siguiente Nicolás Maduro queda sometido a un proceso de justicia, es pensar en que en Venezuela hay justicia. En principio, eso no existe. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que eso se lleve adelante. Estoy de acuerdo en dos sentidos, Daniel. Número uno, porque, y la gente dirá que esto es ociosidad o morbo de mi parte, bueno, de ver quién termina votando con la mano alzada el día de la sesión a favor de ese proceso, porque hay que decirlo, detrás de toda esta cosa hay como una especie de juego de sombras, ¿no? De que no te presentes, de que no votes porque te voy a dar esto y aquello. ¿Ya qué más le va a dar el gobierno a la oposición? Si le ha quitado todo, pues. O sea, quien siga creyendo que el gobierno va a ser dadivoso porque haya una oposición más blandita que la que se plantea como, entre comillas, más dura, bueno, es un iluso, creo yo, con mi modesto conocimiento de la política. Eso en número uno, ¿no? Para ver quién realmente está dispuesto, amén de que esto no vaya a derivar en un resultado práctico instantáneo, comprometido con la causa democrática en Venezuela. Y número dos, bueno, en el sentido sí de agotar pasos, ¿no? Siempre es necesario agotar pasos legales, ir incrementando esa presión externa de alguna manera con presiones internas, y eso se puede hacer a través de este movimiento, que por supuesto también yo creo que tiene que ser acompañado por gente que rabiosamente pide, no, que lo destituyan, que empiecen el proceso. Bueno, y esa gente, si la convocan a la calle, va a ir a la calle. Yo creo que es importante que la gente también acompañe este proceso. Eso en principio, ¿no? Y otra cosa, Daniel, que no me gustaría dejar de tocar antes de ir al corte, ya nos tenemos que ir a la pausa y volvemos con un tema muy interesante. Ajá. Es que he conocido, Daniel, que bueno, está desaparecido nuestro invitado de hace algún tiempo acá en el programa, el amigo José Luis Santamaría, y hay unas denuncias de su compañero Vasco da Costa. Ustedes saben que José Luis y Vasco estuvieron presos. Caramba. Y está desaparecido. Hay una denuncia, ellos tienen un movimiento, creo que se llama Movimiento Nacionalista, y están denunciando que desde ayer no se sabe nada de José Luis Santamaría, y esto es muy preocupante. Bueno, vamos a tratar, yo me voy a comunicar inmediatamente, yo no lo sabía, me estoy enterando por tu comentario, me voy a comunicar inmediatamente con su hermana Mónica Santamaría, a ver qué es lo que está pasando, y por supuesto hacer el llamado que debamos hacer desde acá para saber de la situación de José Luis Santamaría, que no solamente es un preso político porque todavía está siendo procesado, sino que es un perseguido. Contra él no ha cesado la persecución. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con su familia, a ver qué es lo que está pasando, y por lo pronto vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a conversar sobre un tema del cual queríamos hablar luego de transcurrida ya un tiempo de la lamentable muerte del compañero también de labores radiales, Alejandro Cañizales. Nosotros queremos hablar hoy del tema de la depresión, de cómo identificarla, de saber qué está pasando, de saber cómo está la salud mental del venezolano hoy y cómo reponernos ante los ataques, la guerra psicológica que el régimen tiene contra la sociedad venezolana. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a conversar de ese tema con la psiquiatra Betsabe Guerra. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR
750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, estamos haciendo los esfuerzos ya para contactar a nuestra amiga Bexabe Guerra, psiquiatra, y hablar del tema de que nos asalta, este tema de la depresión. No le asalta solamente a un grupito, como pudiera pensar alguna que otra persona, no. Es un problema, yo creo, Daniel, general. ¿Y por qué digo esto? Fíjate lo que leíamos y te lo comentaba, Daniel, antes del programa. Hoy leo una noticia. Tú sabes que, bueno, los oyentes saben, si han seguido con atención el caso del padre Palmar, que la historia del padre Palmar es una historia de ires y venires, ¿no? En términos de la fortuna, quizás. El padre Palmar salió de Venezuela, entiendo, Daniel, se fue a México. En México tuvo unos problemas con el pasaporte, estuvo hasta secuestrado, se desapareció un rato. Después el padre Palmar lo pasaron, entiendo, por la frontera, llegó a los Estados Unidos, está en los Estados Unidos. Bueno, y hoy aparece el padre Palmar con su señora abogada, que me excuso, pero no sé cuál es el nombre que ella tiene. Bueno, la señora declara, a propósito del caso del padre Palmar, todo el trajín que ha vivido, toda la lucha que ha dado en Venezuela, todo lo demás. Y entonces, cuando ya se va a acabar la rueda de prensa o la declaración, saca de la chistera el caso de Oscar Pérez. Ustedes saben, el caso de Oscar Pérez, que fue tan público y notorio, aunque alguna gente tenga mala memoria, en principios de este año, en enero de este año, en el Junquito, bueno, se dio una masacre donde él y varias personas fueron, como dirían los esbirros del gobierno, abatidos, pero no fueron asesinados sin ningún tipo de responsabilidades establecidas y todo lo demás. ¿Qué dice la señora? La señora viene y dice, no, Oscar Pérez no está muerto. Oscar Pérez está vivo y en 15 días va a dar una rueda de prensa porque él se le escapó al régimen de Maduro. Y entonces cuando uno lee este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿y en qué país estamos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que llega información que evidentemente es, a través de los medios públicos, puesta como se dice, a la carta por el gobierno para que la gente se vuelva loca, pero a la vez hay personas también que son, yo no digo que sean opositores, que no sean opositores al gobierno, pero que son opositores al gobierno, y entonces hacen declaraciones como esta, que yo no sé si son falsas o verdaderas, pero es una cosa que uno dice, ¿en qué país estoy viviendo? De verdad no me han contado la película completa. En Venezuela, está viendo en Venezuela, yo no sé si tú sabías. Bueno. Pero no sé si ya tenemos a la invitada con nosotros vía telefónica. Estamos en eso, Daniel.
Pero yo creo que eso también es importante que lo hablemos con una psiquiatra, porque hay yo por supuesto, bueno, la abogada ha salido a decir eso, ahora que lo demuestre, que ella diga a ver bueno, que va a aparecer Oscar Pérez y va a una rueda de prensa, bueno, está bien, pues. Ella sabrá, y se dijo que en 15 días, bueno, en 15 días veremos. Ahora, lo que yo me digo es, tú sabes que hay gente que todavía afirma que Elvis Presley está vivo. Sí. Y que Marilyn Monroe está viva. Y que Juan Gabriel está vivo. Mira, y hay unos más osados, Neomar, que dicen que Chávez vive. Mira, tenemos allá a nuestra amiga Bexabé Guerra, psiquiatra, a través de la línea telefónica. Si quieres, abre tú, Daniel. Bueno, es que me toca a mí, Bexabé Guerra, doctora. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están, Neomar y Daniel? Muchas gracias por su llamada. Saludos. No, gracias a ti, Bexabé, por atendernos. Bexabé, el tema es el siguiente. Normalmente uno dice, cuando está triste, acostumbra a decir, estoy deprimido. Ay, estoy depre porque me rasparon una materia. Estoy depre porque me dejó mi novia. Estoy depre porque no tengo plata. Pero la depresión es la tristeza. ¿Qué es eso de que una persona por una depresión pueda estar enfermo? ¿Cómo es eso? Sumamente interesante esa pregunta, es la más importante de todas. Porque fíjate, la mayoría de las personas confunden tristeza con depresión. La tristeza es un elemento de la depresión, pero no es la depresión misma. Porque tú puedes estar triste, por ejemplo, como se pudo haber puesto Neomar y tu oyente, incluso yo, porque te fuiste. Oye, qué tristeza, perdimos a Daniel, está por allá, pero no está aquí con nosotros. Es un evento pasajero, pero la depresión es una cosa mucho más arraigada, es mucho más complicada en la que desde el punto de vista de la presentación de los síntomas y de la misma complicación que el paciente presenta en su vida cotidiana. Se compromete la vida con la depresión. La tristeza, siendo un elemento de la depresión, no es el más importante de ellos, pero no, la gente siempre te dice, no, es que está deprimido. No, espérate un momentico. Vamos a ver cuáles son las cosas. La depresión, por esa misma razón, porque es confundida, a pesar de todo, es la más común de todas las enfermedades mentales y probablemente la peor tratada. Incluso vemos que en nuestra área, como hay cierta alergia a los psiquiatras, pues hay todo tipo de especialidades médicas que tratan de tratar la depresión con medicamentos que generalmente son los menos indicados, porque además hay una rama de medicamentos antidepresivos que están indicados en determinadas patologías y en otras no, obviamente. Entonces fíjate que hay en la estadística de la Organización Mundial de la Salud se señala que aproximadamente 350 millones de personas sufren de depresión. Y en América Latina, el 5% de la población adulta padece la depresión adulta, no están contando los niños y los adolescentes. El 60% de esta población afectada, tanto de los 350 millones como el 5% de la población en América Latina, no recibe atención médica o no recibe el tratamiento adecuado. Uno, porque los pacientes sienten vergüenza de acudir a un médico porque se sienten deprimidos. Además, si ese médico es un psiquiatra, entonces no, porque me van a considerar loco, y buscan otros caminos y se atienden mal y se medican mal. Como los síntomas de depresión son múltiples y los iniciales no son iguales a los finales, a los que realmente son los más serios, y porque además la depresión se presenta también en niños y adolescentes y pasa generalmente desapercibido. Los niños se manifiesta como un comportamiento disruptivo en la escuela y agresivo y en los sitios públicos y por enuresis. Fíjate, Bexabé, pero saludos, pero hablamos con Bexabé Guerra, nuestra amiga psiquiatra. Fíjate, pero la depresión aparece, porque la gran pregunta es, ¿aparece cómo? ¿Es solo por factores externos? Es decir, es que el país, por ejemplo, puede ser un país inductor de depresión. Claro. O hay factores bioquímicos, hay factores internos, hasta hereditarios, genéticos, de una persona que le hacen proclive a deprimirse. Fíjate, yo estoy tratando de hacerte el esquema de los niños y adolescentes, porque hay muchos adolescentes que comienzan a ser depresivos y eso va evolucionando hasta la etapa adulta y se hace crónico. Sí, hay una depresión, está clasificada la depresión como una depresión reactiva. O sea, te ocurrió un evento, por ejemplo, lo que es como hoy en día los atracos. Te atracaron, te quitaron todo, te sientes, bueno, obviamente triste como uno de los eventos y te deprimes, haces una reacción, eso se llama depresión reactiva. Y eso es un evento pasajero que recibe tratamiento psicoterapéutico y medicamentoso, es decir, con psicofármacos indicados para el caso, y la depresión pasa. Pero hay otra que es la depresión endógena, que obedece a causas internas, bien sea por causas somáticas,
que hay diferentes patologías de tipo endocrino, por ejemplo, los problemas tiroideos, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo producen trastornos depresivos y trastornos de conducta, y hay depresiones hereditarias, como el caso que acabas de preguntar ahorita, como son los trastornos bipolares, que en una de sus partes de su bipolaridad se manifiesta como una depresión, que llega en muchos casos, y en todos esos casos se presenta una depresión con componente de origen psicótico, es decir, con alucinaciones auditivas y visuales e ideas delirantes de daño y perjuicio. Y en la depresión mayor, que se presenta solamente la depresión propiamente, no como trastorno bipolar que tiene un caso maníaco y un caso depresivo, sino que solamente es permanentemente depresión. Eso puede obedecer a causas orgánicas o a causas hereditarias. Hay familias eminentemente depresivas, ¿no? Ajá. Ahora, Bexabe, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo determinar, yo conmigo mismo, que mi tristeza no es una tristeza normal, sino que estoy deprimido? ¿Y cómo puedo yo ver a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar con una tristeza que ya no es una tristeza, sino que es una depresión? ¿Cómo se identifica eso? Cuando tú estás triste, tú puedes explicar por qué estás triste. A ti se te puede haber muerto tu mascota, o se te puede haber perdido algo importante, algún carro o cualquier cosa, te sientes triste, pero eso es una tristeza temporal. Obedece a una causa identificada. Pero cuando tú estás deprimido, como es el caso de las depresiones, de la patología que estamos hablando, la causa pudiera ser no identificada. O sea, de repente es absurda que tú te pongas triste porque hace 18 años tú te encontraste a X persona, te dio un golpe y entonces, mira, 16 años después te vas a recordar eso. Ahí hay que revisar qué es lo que está ocurriendo. Lo que se identifica generalmente de los síntomas depresivos es que hay un cambio en el patrón del sueño. Hay una tristeza con ansiedad. Una no explica cuál es la razón de su tristeza, no la consigue, hay falta de energía, hay poco apetito, es la persona que tiene poca reacción emocional, está apática ante las diferentes cosas, pierde el deseo de atenderse personalmente, se descuida en el aspecto personal, en el aseo, en la forma de vestir, tú notas a la persona muy envejecida, demacrada, con poca expresión facial, hay enlentecimiento motor y sentimientos de culpa y vergüenza que de repente lo impulsan a buscar un castigo, bien sea con un equivalente suicida, que entonces son personas que se someten a riesgo y a deportes extremos en los cuales puede peligrar su vida por un accidente, o las personas que se infligen autocastigo, llegando incluso al suicidio. Estas personas generalmente ocultan esa sintomatología y tratan como sienten vergüenza por lo que están sintiendo, no manifiestan explícitamente su deseo de morir, sino que lo ocultan y esperan el momento. Por ejemplo, tú puedes llegar y encontrar una persona que se tomó un poco de pastilla cuando estaba sola, nunca se lo va a tomar delante de los demás. Claro. Se muere, se mata, oculto generalmente. Bexabe, los rasgos que has descrito hace algunos minutos nos llevan a pensar, inclusive, ni siquiera en casos muy lejanos, en casos muy cercanos, porque evidentemente hay un país que te lleva. Yo creo que es prudente que a la vuelta del corte comercial, Bexabe, nos digas cómo parece que hay todo un entramado, que este país se ha convertido en una especie de escenario propicio para que la gente se deprima, y cómo puede hacer uno sin caer en esos pensamientos románticos o artificiosos para sobrellevar esta carga, porque la carga la llevamos todos los que estamos dentro de esta película. ¿Cómo hacemos con eso a la vuelta de esta pausa con nuestra amiga Bexabe Guerra, psiquiatra, hoy hablando de la depresión en Venezuela? Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Así es. Daniel, adelante. Sí, bueno, no, dejabas una pregunta al aire, un planteamiento al aire, y entonces voy a empatarlo para preguntarle a nuestra amiga, la psiquiatra Bexabe Guerra, lo siguiente. La gente dice mucho y uno escucha mucho, este país me deprime. Y entonces la gran pregunta es, Venezuela nos está deprimiendo, hay una fórmula que se está utilizando para mantenernos en un estado de postración anímica que inclusive no nos permita movernos, porque tú hablas de unos síntomas de la depresión que no sé si podrían aplicarse de forma colectiva. ¿Una sociedad puede deprimirse colectivamente? Claro, y a eso está dirigido el régimen, a destruir la autoestima del ciudadano. Fíjate, nos han destruido los valores. La autoestima del individuo está inmersa en una estructura social llena de los valores patrios, el arraigo social. Eso nos lo han destruido, nosotros nos han cambiado los patrones, nos han descalificado permanentemente como profesional, como ciudadano, la carestía de la vida, la devaluación de la moneda, que la persona cuando realice el esfuerzo se vea poco premiado por el esfuerzo que ha realizado. Y entonces hay personas profesionales que han hecho un esfuerzo económico y personal para graduarse y encuentran que no hay fuentes de trabajo. Entonces se pierde la autoestima, y al perder la autoestima, la persona, obviamente, algunos tienen mecanismos de defensa más fuertes y huyen o inventan la manera de desenvolverse dentro de este caos, y otros sencillamente se rinden, se dejan rendir. Vemos que hay muertes conocidas recientes donde las personas han perdido empleos, familiares. ¿Por qué? Porque no conseguían la medicación adecuada, que es otro de los graves problemas. Aquí la carestía de los costos médicos ha llevado a los seguros a no proteger completamente al ciudadano en relación a la atención médica, y muchísimo menos a conseguir los medicamentos por su escasez y por su carestía. Entonces no consigues un soporte desde el punto de vista social que te valore como ciudadano, que te dé a ti un engrandecimiento con el esfuerzo que tú has realizado. Por supuesto, la persona se rinde. Betsabe, y frente a toda esa dificultad, ¿qué se puede hacer? Lógicamente uno dice, bueno, puedo ir al psicólogo, puedo ir al psiquiatra, pero no se puede ni siquiera uno apoyar en los conocidos. ¿Qué pensar en esos momentos tan difíciles? Bueno, fíjate, eso es precisamente lo que le llega a uno al consultorio diario. Cuando una persona empieza a decirte, yo tengo colegas médicos que van a la consulta, rendidos porque los pacientes se le están muriendo por falta de medicación. Imagínate tú. ¿Qué le puede uno decir? Bueno, miren, invéntate las vías, cómo hace, compran en el extranjero, no sé qué. Pero cuando llega una persona que te dice, yo no tengo ni con qué pagar la consulta, por eso no puedo venir con frecuencia, pero tampoco consigo el medicamento que usted me da, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, entonces hay mecanismos de defensa que la gente implementa, o se las inventa y tiene el desarrollo de su creatividad para desenvolver una actividad
en la que pueda permitirle la supervivencia, o huye, que es el caso de lo que estamos viendo. Así es. La cantidad de personas Ahora, que se van fíjate algo. desesperanzados. Sí, pero fíjate algo. Ahí la gente también de alguna manera busca sus propios mecanismos. Uno de los mecanismos que la gente busca es refugiarse en la fe, en las creencias religiosas distintas. Sí. Eso que de alguna manera hay algunas personas a las cuales les funciona. Eso de aferrarse a su religión, de ir a la iglesia o al templo del cual se trate, eso por supuesto eso no cura una enfermedad, pero de alguna manera sirve de algo para la persona. Claro, por supuesto, porque es que la persona se tiene agarrada de los recursos que tiene a nivel social. Y entonces dentro del ámbito religioso le permite tener la fe y la esperanza de que las cosas van a salir adelante, y la fe en Dios. Si yo no tengo recursos para irme ni poder resolver las cosas, creo que Dios me lo va a premiar de alguna manera. Bexabe, buscar esperanza. Y no hay mecanismos para buscar esperanza o para atenderse profesionalmente que sean gratuitos, Bexabe, más allá de la consulta privada que tú atiendes. No hay un mecanismo dentro de Venezuela que permita a las personas de muy escasos recursos, o que somos todos, que no tenemos la holgura económica para ir a una consulta con un profesional, atendernos en una situación que sentimos que estamos desbordados. Mira, como te mencioné antes, hace ratico te lancé por ahí una indirecta de los seguros. Los seguros ya no hace muchos años no cubren atención médica psiquiátrica, a menos que sea algo consecuente de una situación de otra índole. Una persona tuvo un accidente, por eso se deprimió, eso como causa primaria lo del accidente, como causa secundaria su trastorno depresivo, que es temporal. Pero a nivel de la atención propiamente dicha, los hospitales de atención pública y las clínicas privadas tenemos grandes dificultades, porque a nivel de los hospitales donde hay los servicios de psiquiatría, hay realmente un cierre técnico. ¿Por qué hay cierre técnico? Porque no hay capacidad de alimentación y mantenimiento de las áreas. Lo que es el área de hotelería, la alimentación del paciente, la lencería, todo lo demás se lo están pidiendo a los familiares. Hay clínicas privadas que le dan servicio al Seguro Social, que ante la situación de no financiamiento por parte del seguro, porque no les pagan, ni siquiera les cubre la alimentación del paciente, le ha puesto a los familiares la condición: si usted le trae las 3 comidas al día, lo dejamos aquí, si no se lo tiene que llevar. Y por eso vemos cantidades de personas que están completamente desasistidas en la atención de la psiquiatría. No te quiero nombrar las otras patologías porque no me considero en este caso, pero sí, eso está sumamente grave. Y a nivel de clínicas privadas nosotros estamos confrontando una situación terrible para localizar y encontrar los medicamentos. Tenemos que comprarlos afuera. Claro. Ahora, Bexabe, fíjate algo que ocurre también, ¿no? Que es el tema de cómo la depresión y el desenlace fatal que pueda tener una persona con una depresión puede inclusive extenderse a la familia. ¿De qué manera una familia puede superar el problema? Porque vemos muchas veces a familiares que no entienden por qué mi hijo, mi esposa, mi hermano o mi hermana está deprimido. Caramba, ¿por qué no pone de su parte? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no sale? Alégrate, etcétera. ¿Cómo? Y bueno, cuando se dan desenlaces fatales, donde se ven suicidios o cosas de este tipo, es mucho peor, porque entonces pareciera que se termina contagiando todo el estado depresivo a toda la familia. ¿Cómo debe hacer una familia para tratar estos casos? Mira, Daniel, cuando una persona se suicida, castra a toda la familia. El suicidio no solamente es la persona. Yo particularmente tengo una teoría que el que se suicida no se suicida él, suicida el problema. Porque obviamente tú ves que hay muchos suicidas que agarran y dejan notas y dejan esto y acomodan esto y dejan lo otro, y cuando es como que si fueran a regresar y encontraran que todo como lo dejaron organizado se realizó. Ahí me ha llegado a eso, la conclusión de que las personas que se suicidan no se suicidan por sí mismos, sino que pierden la identidad y confunden su identidad con el problema. Entonces, si yo me mato el problema, pero yo vuelvo. Esa es más o menos mi interpretación de lo que he visto de los suicidas. En una ocasión, un sacerdote, por un paciente que falleció, que se ahorcó, el paciente me dijo: mire, no se ponga a pensar cuál fue la causa o no de esa muerte, porque el suicidio es un misterio. Solamente lo sabe el paciente y Dios. Y es verídico. O sea, tú puedes interpretarlo de 400 formas. Las personas, cada uno de los miembros de la familia lo interpretan de forma diferente. Siempre van a un culpable, externo o interno. O fuiste tú o fue aquella.
pero nunca realmente se puede identificar cuál es la verdadera causa por lo cual incluso cuando dejan cartas, que dejan las cartas y dicen esto y hago esto por esto y por esto, pero cuando dejan las cartas es como que dice perdóneme que ya yo regreso. Bueno, Bexabé, creo que no sé, Daniel, si te quedó algo en el tintero que quieras preguntarle a Bexabé, nos quedan un par de minutos. En principio agradecerle a la doctora Bexabé Guerra, que es una de las oyentes más consuetudinarias de este programa, haber tenido la deferencia de atendernos para hablar de este caso tan delicado. Bexabé, yo creo que además de eso, es importante decirle a la gente que también es una forma de lucha, es mantener la fuerza para seguir luchando, porque dejarse abatir por los instrumentos que utiliza el régimen para mantenernos contra la pared es una forma de terminar de darle el poder a los tiranos, ¿no? Claro, mira, hay un detalle importantísimo dentro de las estadísticas que son las que envenenan a mucha gente en ocasiones. Se habla de que el 15% de los pacientes depresivos, con depresión mayor, como es el caso de los conocidos, el 15% se mata. Eso para mí es una estadística fatalista. Yo creo que siempre hay algo que se puede hacer. Hay métodos. Hoy en día tenemos, hace muchos años tenemos el electroshock, que el electroshock es sumamente efectivo en estos casos de depresión mayor, muy efectivo. Está muy descalificado el electroshock por los laboratorios farmacéuticos, porque mientras tú estás dando una medicación 20 días, 40 días o 3 meses de un medicamento, tú con 5 sesiones de electroshock mejoras al paciente inmediatamente. Entonces eso viene una guerra de orden económica, ¿no? Que no es precisamente la del gobierno. Pero hay métodos. Lo importante es que los familiares y el mismo paciente reconozcan. Claro, la misma patología del paciente lo hace perder la perspectiva porque pierde la autoestima. Pero la familia, cuando obliga a un paciente a llevarlo a la atención médica psiquiátrica, siente mucha culpa porque dice, pero es que ahora van a decir que está loco. Bueno, la locura es cualquier patología que permite que el pensamiento se altere. Y la gente la confunde el término demencia con locura, no son dos cosas completamente diferentes. De eso se puede hablar en cualquier otro momento. Bueno, Bexabé, seguramente. Estamos muy agradecidos porque nos hayas atendido. Era Bexabé Guerra, psiquiatra, conversaba con nosotros el día de hoy sobre la depresión. Gracias a ustedes por la atención de llamarme, por esa deferencia, porque ustedes son mi programa favorito. Ay, gracias, Bexabé. Un gran abrazo. Bexabé Guerra, médico psiquiatra, le agradecemos muchísimo habernos permitido conversar sobre este tema que lo teníamos pendiente. Porque estábamos preocupados, Daniel, estamos preocupados por la gente. Estamos preocupados por el tema, por muchos oyentes. Yo compartí en mis redes sociales mi preocupación por lo ocurrido con Alejandro Cañizales, y creo que el mejor, no sé si homenaje, pero por lo menos lo que corresponde hacer en esto, respetando el dolor de su familia y respetando además su nombre y su caso personal, y tratarlo con respeto, es hablar del asunto de la depresión. Y yo lo hice en mis redes sociales como una forma de llamado de atención, porque uno veía a una persona como Alejandro Cañizales, alegre, con su voz jovial, creyendo que le estaba yendo muy bien, que todo estaba bien, que caramba, que tenía un trabajo tan apasionante y en el que uno decía, oye, ¿quién no quisiera estar montado todo el día en un helicóptero? Así es. Y bueno, y detrás de esa alegría, detrás de todo eso se escondía una enfermedad como la depresión. Entonces yo creo que el llamado de atención es que detrás de una cara sonriente que tenemos al lado en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, se puede estar escondiendo algo que si lo detectamos a tiempo podemos ayudar. Y muchísima gente se ha sumado a eso. Yo le agradezco muchísimo a Bexabé Guerra, le agradezco muchísimo a la gente de Psicólogos Sin Fronteras. Ojalá podamos luego seguir hablando de esto, porque creo que es importante darle herramientas a la gente, Neomar. Así es, Daniel. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con el segmento final del programa de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa.
Con la Ran Burger, il sapore della nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Oeste, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel, y hasta ahora compartimos la noticia que ya asomábamos al principio de esta emisión y es la actualización de la misma. Había una denuncia hace una hora, escasamente una hora, de 6 desapariciones de este movimiento, el movimiento nacionalista que encabezan José Luis Santamaría y Vasco da Costa. Esto lo había denunciado el propio Vasco da Costa, Daniel, pero entendemos que a esta hora en la que estamos hablando están realizando un allanamiento en la residencia de Vasco da Costa y presuntamente se lo estarían llevando detenido. No, lo que me informa, me he comunicado con familiares allegados a los afectados, me indican que en efecto hay una situación que no se sabe con exactitud qué es lo que está ocurriendo, porque hay varios dirigentes del movimiento nacionalista al cual pertenecen Vasco da Costa y José Luis Santamaría, con los cuales se ha perdido el contacto desde el día de ayer, no se sabe dónde están. Y además de eso, en este momento se estaba allanando la residencia de Vasco da Costa. Al parecer él no se encontraba allí, pero estaban arremetiendo contra personas que se encontraban en la casa de Vasco da Costa. Estamos hablando que Vasco da Costa y José Luis Santamaría estuvieron presos por varios años, acusados de delitos que nunca pudieron demostrarse porque nunca los llevaron efectivamente a juicio. Los mantuvieron en cárceles comunes, como la cárcel 26 de julio, como Tocuyito, Tocorón, etcétera, y fueron liberados el año pasado, si no recuerdo mal. Y al ser liberados, nosotros tocamos varias veces, es correcto, varias veces tocamos su caso, varias veces tuvimos a las hermanas, tanto de Vasco da Costa como de Mónica, de José Luis Santamaría, su hermana Mónica en el programa, a sus abogados hablando del caso. Y una de las noticias buenas que nosotros pudimos dar con el caso de los presos políticos fue haberlos tenido a los dos, a Vasco y a José Luis Santamaría, en nuestro programa, el año pasado cuando fueron liberados. En tal sentido, no hay razón alguna por la cual no se haga el llamado respectivo a la debida protección de la vida y de la integridad de José Luis Santamaría y de Vasco da Costa y de sus compañeros de movimiento, y evidentemente denunciar de todas las formas posibles la persecución de la cual están siendo objeto. Así es. Bueno, Daniel, no sé si hay algunos mensajes, podemos compartir algunos de los mensajes que amablemente los oyentes nos han enviado a través del sistema Dilo. Arranco por acá, con el sistema Dilo que, a ver, tengo por acá, nos dicen el internet siempre, aquí está.
Fórmulas magistrales de la Facultad de Farmacia de la UCB elabora gotas para la depresión. Son más económicas que los remedios comerciales y además no tienen efectos secundarios. Es una recomendación que hace Carlas de Caracas. Ya saben, en la Facultad de Farmacia de la UCB. Sí, Isabel Montilla nos dice, gracias por esa entrevista con la doctora psiquiatra. Eso está pasando muchísimo, más de lo que se pueden imaginar. Gracias. Aquí nos dice también Amílcar Fermín, nos dice que bueno, que ni con el sueldo de un trabajador se podrá comer una hamburguesa, ni puedes enterrar a tu muerto con dignidad, más de 20 millones un sepelio. Hablando de las razones por las cuales mucha gente anda en estado permanente de depresión, hermano. Solo habíamos visto hambrunas y muertes por epidemias y plagas en películas, y ni pensar que nos pasaría a nosotros los venezolanos con una barbarie comunista que destruyó a nuestra bella Venezuela, dice este oyente. Nicolás es un depresor. Este señor zángano se hizo sobre todo el gentilicio venezolano, y ese se hizo, ya ustedes lo interpretarán como gusten. Dilo, sufro de depresión desde hace más de 30 años, desde la muerte de mi hijo, y ya he tenido 2 intentos de suicidio. Aparento ser muy feliz, pero por dentro a veces me siento muy triste, dice Olga Guzmán. Olga, lo importante, Olga, es que no te sientas sola en tu padecimiento, que busques ayuda, que converses y que de alguna manera siempre estés disponible para contar lo que te ocurre y por supuesto no dejarte agobiar por la pena que puedas tener. Eso es lo importante, no solamente saber que se tiene la depresión, sino saber derrotarla. Así es. Osvaldo Barrios desde Los Teques. Ojo, Neomar, el gobierno y el señor de Alemania, el gobierno y los cubanos los usan a ustedes y a un montón de opinadores de oficio como unos muchachos en plena inocencia, en pocas palabras, como los propios PEN. Bueno, a mí no me usa nadie, yo bastante estudiado, esto lo dice Osvaldo Barrios, a mí no me usa nadie porque yo bastante que creo que me he documentado y he estudiado para tener criterio propio, y si usted está queriendo de alguna manera asomar que es que a mí me pagan por lo que yo digo acá, bueno, pagan los anunciantes por un espacio publicitario de productos que son muy buenos además, pero fuera de eso, a mí ni me pagan, ni me inducen, ni me dicen lo que tengo que decir en este programa. Entonces deje de decir pistoladas, por favor. No, es que es importante que lo digan, Neomar, porque si a ti te está pagando los cubanos... Y yo digo lo que me da la gana, a fin de cuentas, chico. A mí yo digo lo que me da, dentro de los términos que dispone la ley, Daniel. Como dicen lo que le da la gana, lo que mandan sus mensajes, y aquí se lee. Yo no entiendo por qué ante una opinión que no les gusta tienen que salir con la descalificación de que a ti te paga tal o te paga Yo lo que no cual. Entiendo es por qué tienen... Bueno, si les molesta tanto, ¿para qué oyen el programa? Yo no me imagino una gente... Yo no veo programas que a mí no me gustan, salvo los del Canal 8 que los aguanto 10 minutos, ¿no? Vamos a tener que hacer otro programa con nuestra amiga psiquiatra Isabel Guerra, a ver qué es lo que tienen en la mente los masoquistas que escuchan este programa y no les gusta, chicos. Sí, vale. Vamos a despedirnos, Daniel. Despide tú porque yo me alteré un poquito al final de este programa. No te alteres, chicos. Respira hondo, cuenta hasta 10. Nosotros vamos a terminar. Es más, vete mañana para que se te pase la rabieta. Te vas mañana. Esta tarde te vas y te comes un helado allí en el cuore del gelato. Eso. Y mañana te vas y te comes una parripizza con Wilixa, la reina de la parripizza, allí en el Sapor de la Nona, ¿verdad? Y se te pasa esa frustrachera que carga. Pero nosotros por los momentos tenemos que despedirnos porque este programa se acabó. Por supuesto, mañana estaremos de nuevo con ustedes a la hora acostumbrada y esperamos que podamos contar con su presencia de nuevo. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de